sobre todo a Samuel, que viene desde La Rioja, y a vosotros por participar, porque si no estamos todos no sería interesante, ¿no? Nos planteamos que en estos momentos, bueno, cualquier situación, pero en momentos como estos, además de la movilización que es imprescindible, también tenemos que encontrar espacios pues, para analizar qué es lo que está pasando, de dónde vienen las situaciones que estamos viviendo, pues para poder tener ciertas herramientas para darle respuesta. Entonces, bueno, pues a lo largo de varios años hemos hecho ya algunas jornadas y ya hemos podido contar con Samuel hace como 3 años y esta vez, pues bueno, volvimos a hablar con él porque lleva una larga trayectoria de implicación social y además de experiencia también en formación o en hacer tipo de charlas. Bueno, en el folleto ya os hemos puesto su currículum. Y nos parece que es muy importante contar con la experiencia de todo el mundo y tener esa capacidad, ¿no?, para analizar y luego ver qué alternativas podemos tener, ¿no? Y nada, como voy a apoyar más, aquí te dejamos y... Gracias. Bueno, buenos días. Yo estoy encantado de estar aquí. Quiero decir que he venido este año y vine hace 3 años, pero si me llamáis cada año vengo. Lo que pasa es que me temo que no tendré suficiente elemento nuevo como para venir cada año, ¿no? Pero estoy encantado de cualquier forma, estar entre amigos, entre gente activa y tal. Y yo, antes de empezar, mi recomendación para Sergio, que es un terrible activista como yo he sido durante tantos años, ahora soy mucho menos, es eso, que en un momento determinado, yo en el 2008 dije, siempre he ansiado estudiar, y estudiar con calma. Poder comparar. Vamos a ver, este dice A y este dice B. Pero ¿cuánto de verdad creo yo que tiene el que dice A y cuánto de verdad creo yo que tiene el que dice B? Y fundirme en una interpretación mía. Eso lo he podido hacer, o lo estoy pudiendo hacer sobre todo desde 2008. Pero antes, en mi vida activista, siempre he ido con el texto leído a última hora, con los 2 folios leyendo, y a pesar de todo decía, bueno, y llego mejor preparado que muchos otros activistas, porque todavía igual tendría menos tiempo que yo o más obligaciones que yo. O sea que, entonces, eso es un placer. O sea, poder estudiar con calma, comprender el mundo que está cambiando a una velocidad de vértigo. Es que cuando lo miras despacio y lo miras en perspectiva, te das cuenta que va como una moto, y no siempre para bien, muchas veces para mal, pero bueno, hay que tratar de interpretarlo. Y se ha convertido en lugar común el que cada vez entendemos menos el mundo, ¿no? Pero nosotros, los que llevamos mucho tiempo, tenemos algunas ventajas de pasión, de mirar al mundo, tal, pero tenemos algunos inconvenientes. Y es que estamos muy ligados a las primeras ideas que nos vieron nacer. Las primeras ideas que nos vieron nacer son las que nos permiten interpretar lo que existe. Y cuando hoy lees, a lo largo de estos últimos años, sobre todo con los cambios que se han producido, que ya los instrumentos teóricos que tenemos no nos sirven para entender lo que sucede, eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo que una parte de nuestra interpretación no está bien asentada. No está bien asentada y hay que irla cambiando. Y este no es un juego entre, es que yo tengo unos principios y no los cambio. No, los principios hay que tenerlos siempre, pero hay que limitarlos al mínimo estricto. Hay que tener 4 o 5 principios que son básicos para moverte en la vida a favor de la justicia y de la gente que lo pasa mal. Y una vez que eso lo tienes bien asentado, todo lo demás tiene que moverse. Todo lo demás tiene que moverse. Bueno, ya veremos, ya entraremos y veremos. Bueno, entonces, yo desde el 96 empecé a estudiar los problemas de la pobreza del mundo. Me inquietó mucho. Yo vengo del mundo cristiano, también eso es una cierta tensión en esa dirección. Pero he ido analizando desde el punto de vista político, social y demás. Y entonces, a través de analizarlos, bueno, ¿dónde estamos? Pásate ya al... Bueno, primero, pásate el orden del día. Pasa al siguiente, a la siguiente. Mira, os propongo que lo que hagamos es los 3 primeros puntos, hasta el declive relativo de los Estados Unidos, los abordemos en la primera sesión.
hasta las 12. Yo os suelto un rollo, lo discutimos, lo debatimos, que lo vamos a discutir mucho, que lo sé, y paramos, estamos, si os parece, media horita de descanso, y volvemos a retomar la segunda parte, del 4 al 6. Y ahí iremos viendo, bueno. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar lo de la pobreza, pues no encuentro cauce. Bueno, hay pobres, no sé qué, hubo más, hubo menos, tal. Pero donde encuentro una posibilidad de interpretación y de acercamiento a la realidad de la pobreza es cuando la vinculo a los procesos de globalización, ¿no? La globalización es uno de los... Bueno, entonces, la globalización es uno de los procesos más importantes y más influyentes de nuestro tiempo. Yo ya empiezo a decir que para bien y para mal. Viene de la mano de los procesos tecnológicos. Cada vez que hay grandes cambios tecnológicos da lugar a cambios sociales. Ya diré que no siempre negativos, muchas veces algunas veces son positivos y otras veces son negativos. El mismo Marx decía que siempre que hay cambios tecnológicos hay cambios sociales. Lo que pasa es que él creyó que esos cambios sociales iban a llegar con el proletariado al mejor de los mundos, ¿no? Y no fue así. Pero él sí acertó en que todos los grandes cambios tecnológicos producen cambios sociales. Entonces hay dos fenómenos globalizadores. Uno que se produce aproximadamente desde 1815 hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1915, unos 100 años, un poquito más tarde, hasta el 20 creo que dura la globalización. Y ese fenómeno viene ligado de la mano de desarrollos tecnológicos del tipo de la máquina de vapor, el ferrocarril, el telégrafo, etc., ¿no? Esa es la primera globalización. Después entramos en otro proceso diferente tras la Segunda Guerra Mundial, que hablaremos un poco después, y se inicia la segunda globalización que viene de la mano de las políticas neoliberales que ponen en marcha Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra y tal, y cuyo desarrollo es predominantemente financiero. Entonces, entre estos dos procesos de globalización se produce en el primero el mayor empobrecimiento de la historia de la humanidad. Estoy diciendo, no es que la gente fuera más pobre, yo luego lo explico más, pero el primer proceso de globalización es profundamente empobrecedor. Y este segundo ha tenido componentes empobrecedores, pero también muchos componentes de desarrollo de los países pobres. Las dos cosas. Entonces vamos a ir viendo cada cosa, lo vamos a ver con muchos datos y por etapas. Trataré de no aburriros con los datos, pero es que los datos son fundamentales para que también nos cambie el cerebro, porque cuando vemos una evidencia tan grande es más fácil comprender el asunto. El asunto es que a partir de 1950, cuando ha pasado el primer proceso globalizador y no se ha iniciado el segundo, los países que se habían empobrecido en la primera fase, en el primer proceso globalizador, empiezan a emerger y a renovar y a desarrollarse. Y entonces nos encontramos que en un periodo de tiempo hay una parte de los países que hemos llamado emergentes, que sobre todo tienen un gran impulso a partir de los 80. Ese proceso de los emergentes nos ha configurado un mundo totalmente distinto. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender es que no hay hoy una visión de la realidad que nos facilite conocer mejor lo que sucede sin ver el mundo. Tenemos ya que ver el mundo. De hecho, hay historiadores, yo he recomendado a un amigo un libro, hay historiadores cada vez más que no miran el mundo desde el occidentalismo o desde el eurocentrismo, sino cada vez más desde una visión o poliédrica, o como queramos llamarla, o sea, una visión cada vez más. Entonces, si la primera globalización empobreció a la mayor parte de la población mundial, ¿la segunda va a permitir que haya un proceso más igualitario? Esa es mi pregunta. Y yo voy a aportar datos en un sentido y en otro, pero voy a aportar, ¿no? Bueno, y después ya veremos las políticas económicas que nos han traído aquí, hablaremos de las multinacionales, pero sobre todo de la financiarización, que es el grave problema actual en el que estamos, y ya acabaremos viendo un poco hacia dónde va el mundo, aunque lo vamos a ver también en la primera parte. Bueno, entonces ahora tienes que pasar dos, por lo que yo me he colado. A ver, pasa una, pasa otra, pasa otra. Esa pasa la siguiente. Y después volveremos a otra anterior, ya te lo diré. Bueno, ya ves.
Lo que podemos decir es que antes de 1750 no había crecimiento económico. O sea, durante siglos la población, el proceso económico no crece. Hay un mantenimiento, hay una situación de atender a necesidades básicas, pero no hay crecimiento económico estrictamente hablando. El crecimiento económico se produce a partir de la revolución industrial. La revolución industrial abre una etapa, es la primera vez que crece la producción de una forma visible. Y tampoco es tan importante, quiero decir, la revolución industrial produce un 2,5% del PIB, por tomar una medida de crecimiento, que por ejemplo China ha estado creciendo durante los últimos 25 años al 10%, o más del 10%. Pero el crecimiento de la revolución industrial empieza así. Entonces, el otro día estuvimos en Semana Santa en Balmaseda, que caímos allí sin medirlo. Hay un desarrollo de la Semana Santa que te alucinas. Nosotros salíamos zumbando por la mañana y volvíamos por la tarde y todavía veíamos a los romanos de esta. Pero a lo que voy, en Balmaseda, a las afueras, hay una fábrica de boinas. Una fábrica de boinas cerrada ya, pero que el gobierno vasco ha tenido la buena idea de revitalizarla de tal forma que puedes ir a ver todo el proceso industrial de la revolución industrial trasladada a las de Inglaterra, porque las máquinas en su mayoría son inglesas, ahí, a Balmaseda. Entonces, es impresionante. Un detalle. Tejer una bobina de lana, de hilo, hacer una bobina entera, le costaba a una persona un día. Estamos hablando de 1800. Y nos enseñaba una máquina que hacía 200 bobinas de hilo al día. 200. Una máquina así alargadera, con una serie de unos mecanismos. Eso es crecimiento económico. Tiene sus derivas negativas, tiene también sus derivas positivas, pero de eso estamos hablando. O sea que en 1750 empieza a crecer. Esto empieza a crecer en Inglaterra y progresivamente en la mayor parte de los países centrales europeos, y también lo que se llamaban entonces sus pares, que eran Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, en un periodo de tiempo, hasta 1950, nos encontramos con que hay unos países con una población aproximadamente a ver, lo diré, es que a mí los datos a veces... Sí, con una población el 15% de la población de entonces, 750, hacia 1950, en ese periodo, entre 1750 y 1950, habían pasado de producir $500 por persona a $10.000 anuales. Y esa gente, los más ricos, los que más se enriquecían, lógicamente, pero también la población, se va progresivamente enriqueciendo. Claro, partimos del trabajo de los niños en las minas, partimos del libro de Einstein sobre la clase obrera que explica cómo explotaban, pero progresivamente van mejorando su vida, y entonces nos encontramos en 1950 con que el 15% de la población, unos 750 millones de entonces, vive una vida muchísimo mejor. Y el resto, el 85%, se queda muy atrás, casi en la zona de la miseria. O sea que hay rápidamente, a lo largo del siglo y medio, un patrón que va haciendo que hay unos países que se desarrollan, se enriquecen y mejoran la vida de la gente también, y otros que se han quedado atrás y están en la penumbra y que no salen de ahí, ¿no? Bueno, pasan. Os pongo el ejemplo de España. España en 1950 era todo, pero es que en 1989, cuando termina el siglo XVIII, en España hay hambre en cantidades industriales, de tal forma que la imagen del hambre en España aparecía constantemente: qué comer, qué vamos a comer, cómo vamos a comer. O sea que el hambre estaba presente al terminar en 1900, estaba el hambre presente constantemente en nuestro país. O sea que nosotros éramos parte de ese 85% de la población que lo pasábamos mal.
El campo no va para vivir, pero en el campo subsistía la mayoría de los 18 millones de españoles de entonces. O sea que estamos hablando, lo acerco porque es más realidad. Y ahora vale al siguiente. Y esto es un ejemplo de cómo vivíamos en 1950. Estos son dos sitios, uno es de Extremadura y otro es de La Rioja. No le deja usar el de Extremadura porque dice, bueno, igual las uno de son las batuecas. No, era todo Extremadura. Y era todo Andalucía, y era todo Castilla. Y en La Rioja, ya ven, Valgañón, un tío arando ahí como los romanos, como hace 2000 años, y también una situación de pobreza y de tal. ¿Por qué se produce esto? Vamos a retroceder. Ya lo siento porque este ha sido un cambio que más atrás. Y ahora. Bueno. ¿Por qué se produce esto? Pues Europa es un espacio económico, social y político que ha sido muy guerrero, ha peleado siempre entre sí. Los países europeos todavía se han estado matando, se han estado peleando y demás. Pero la intervención de Napoleón, sobre todo, en conquistando Europa y derrotando a buena parte de las monarquías europeas, es como un punto de inflexión. Entonces, a partir de esa intervención, las monarquías europeas deciden, una vez que han derrotado a Napoleón, hacer un acuerdo de paz, ¿no? El Pacto de Versalles, y deciden, y son esas 6, 2, 4, 5 monarquías las que, bueno, o repúblicas en todo caso, quiero decir, esos 5 estados son los que deciden hacer la paz. Y deciden hacer la paz, se reparten el mundo en trozos y deciden no intervenir en la zona del otro, respetarse la zona del otro. Y estos acuerdos se habían hecho constantemente y todos fallaban. Al final se revolvía uno, le trataba de conquistar el territorio de otro y se rompían, pero no. Ese pacto que se hace a principios del 900, me parece que es, dura hasta la Guerra Mundial. Y ese pacto le permite a Europa, junto con la Revolución Industrial aplicada al armamento, porque los europeos pelearon contra otros imperios. Pelearon contra 2 imperios musulmanes, el otomano y el sabáfida de Irán, pelearon contra el imperio chino, en su momento contra el imperio indio, contra los mogoles. Entonces, el armamento permite cambiar los barcos con chapas de acero contra barcos de madera que utilizaban los chinos, que es lo más avanzado del periodo, ¿no? Entonces, eso, más la ametralladora, más el fusil de repetición que habían probado los norteamericanos contra los indios en América, que son los grandes proveedores de armamento ligero al resto de los europeos. Con esto conquistan el mundo. De forma que lo conquistan con las armas, lo conquistan con los negocios. Ellos van a vender los mejores operarios en materia textil, en materia de madera, de metal y demás del mundo estaban en la India y en China, fundamentalmente en la India. Entonces, cuando los ingleses introducen el tejido que están produciendo en Inglaterra, en la India, un de los negocios indios. Eso ya lo hemos visto en otros procesos. Tú llevas allí tejido que vale muy barato y que está mejor construido que el tuyo propio, y empiezas a vender y arruinas a todos los trabajadores del lugar. Y lo mismo en el gremio de la madera, el gremio del metal y en cualquier otro. O sea que lograron hacia 1820 el 56% de la producción, fundamentalmente de textiles, de metales, de madera y demás, venía de Asia. Por eso cuando ha venido China ahora, de nuevo dice, no, es que China vuelve. No es que no estuviera, es que estuvo ausente durante un tiempo. En el 20, el 56% de las mercaderías venían de Oriente, el textil era muy importante. En el 70 ya se queda en el 36, porque esta competencia es imposible de vencer. Es decir, que tú vas a vender tejidos, mantas, ropas a un precio tirado y una calidad superior a la que están haciendo
los de tu lugar, ¿no? En 1920 ya es el 22 y en el 50 es el 16. Entonces, tenían un sistema político más avanzado también que los otros países. Por ejemplo, el Imperio Otomano estudia a fondo el sistema político, porque claro, cuando ataca Napoleón y las monarquías se hunden porque la población no quiere ayudar, la población dice, y a mí qué más me da esta monarquía que el que viene, si me van a joder los dos, con perdón, entonces no ayuda. Entonces, los europeos, a partir de la experiencia de Napoleón, lo que hacen es montar un sistema político con más aceptación popular, con más apoyo popular y por tanto con más concesión, porque si no, no hay aceptación, ¿no? Y entonces ese modelo político de mayor participación, de mejora, todavía está muy lejos de lo que hemos visto del estado de bienestar posterior, es mucho más sólido y más estable y vuelca más el apoyo de la población sobre sus gobiernos que lo que había sido hasta entonces. Y entonces nosotros estamos copiando. Entonces, revolución industrial, proceso de la revolución industrial para el armamento, que es lo definitivo. O sea, lo que ganó de verdad no fue las mercancías ayudaron mucho, pero lo que ganó de verdad fue la imposición. Y el modelo político, ya digo, todo esto hace que en 1900 el mundo era imperial europeo en unas condiciones en que ningún imperio, que nosotros hablamos mucho los americanos, han tenido hasta hoy. Os pongo un ejemplo. En 1800, esos 5 países europeos, o 5 estados, dominaban el 35% de la tierra, de la riqueza, de los países. En el 78 ya era el 67% y en 1914, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, dominan el 85% de la superficie total. Eso no ha llegado nunca a nadie. Ni los chinos en su mejor momento, ni los americanos desde luego, han llegado nunca al poderío imperial que tuvieron esos 5 bloques en la... Y todo acabó cuando rompieron el pacto. Cuando las ganancias se les abultaron y empezaron a querer los alemanes a desplazar a los ingleses porque consideraban que ahora ya los ingleses estaban en declive y ellos estaban en el macho, pues los intentaron desplazar y a partir de ahí se desató la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra imperialista, una guerra de dominar territorios, y a partir de ahí se hundieron todos y entonces emergió Estados Unidos. Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial ya fue decisivo, muy importante, aunque participó de forma más discreta, y en la Segunda también ya fue decisivo en todo. Bueno. Bien, pues este es el panorama que tenemos hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede después? Retomo con lo que decía antes. A ver dónde estoy, porque ahora ya estoy perdido. Perdón, es que esto es complicado, os lo digo. Bueno, entonces retomo de nuevo cuando hablo de que todo este proceso de empobrecimiento general empieza a romperse a partir de 1950. Primero es casi imperceptible. Tienes que pasar al siguiente, yo creo que tienes que pasar 3 más. Y ya a partir de ahí ya vamos normal, ¿eh? ¿Sigue? Sigue, ahí estamos. No, antes. Bien. Entonces, al principio es un proceso imperceptible. Ese es un cuadro del desarrollo económico de algunos países, fundamentalmente Brasil y algunos asiáticos, que empieza entre los 50 y los 60 y progresivamente va teniendo ya tasas de desarrollo económico del tipo de Occidente. Esto al principio era imperceptible y se incluye, claro está, bueno, aquí no está Japón. Sí, se incluye Japón porque Japón había quedado totalmente destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empieza de cero. De hecho, el dinamismo económico de Japón es del que aprenden todos. Aprende Corea del Sur, aprende China, muy posteriormente, y es del que aprenden todos para hacer un desarrollo económico capitalista que funcione. El Japón ahora está parado y no funciona desde hace ya 20 años. Pero en aquel periodo era impresionante el crecimiento del Japón, ¿no?
sea, de 3.500 de renta per cápita pasa a 39.900 en un periodo, en el 83 ya está en 39.900. Bueno, pues esto se empieza a producir. ¿Y qué tenemos hoy? Quiero decir, voy a dar un salto ya hasta 1995 o hasta 2015, porque lo que me interesa resaltar es que este proceso no ha parado, sino que sigue en marcha. ¿Qué tenemos hoy? Siguiente cosa. Este es el G7. Ya sabéis que el G7 era el grupo de poder. Bueno, estos datos también son curiosos, son de Óscar Guarteche, que es el creador de la revista LAI, que algunos ya conocéis o habéis visto, que es informativa desde América Latina, que hace trabajos de solidaridad, de información, de debate y tal. Bueno, él ya no es el director de la revista, pero escribe con frecuencia. Y es un tipo interesante. Yo me lo encontré en el Foro Mundial de Senegal, en una mesa redonda. Es un tipo interesante desde el punto de vista de economista. Entonces él recoge estos datos de la CIA y lo explica. Y yo he entrado tú entras a la página web de la CIA y ahí están los datos explicando la evolución económica de los países. Bueno, pues el G7 estaba constituido por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá. ¿Y ahora por quién está constituido? Pues 1, 2, 3 y 4 son emergentes. O sea, de los 7 primeros, 4 ya son emergentes. Siguiente cuadro. Si ya nos metemos también es de la CIA, en el cuadro de los 20 países más importantes, económicamente hablando, después ya podemos discutir un poco más, entonces nos encontramos con que 18 o 17, a ver, 17 son emergentes. De forma que, si queremos datos, cuando empieza, y esto forma parte del declive relativo de Estados Unidos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cuenta con el 40% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. 40%. El 60% es para el resto. Entonces, hoy, ¿en qué está? Entre el 16 y 17%. ¿En qué está la Unión Europea? Entre el 16 y 18%. Y el resto los desborda. Esto se llama cambio en la relación de fuerzas económicas, que no son las únicas fuerzas. Ya sabéis que los componentes del poder no son solo económicos, también político, ideológico y militar, e incluso geopolítico, por si queremos diferenciar algo más, ¿no? Pero el poder económico tiene una importancia grande. Ya veremos después si somos más economicistas o menos en el debate, pero bueno, eso ya quedará. Bueno, seguimos entonces, a ver. Bueno, por si acaso, ya sé que es una insistencia, pero por si acaso hay dudas de que esto es un proceso que no está asentado y demás, este es la proyección para 2030. Igual, de los 32 países más importantes, 21 pueden considerarse emergentes. Y ya veis quién está primero, China. Hasta ahora, en el cuadro primero que os he puesto, la valoración de los activos es en paridad de poder adquisitivo. Quiere decir esto, que tú no comparas el dólar de Estados Unidos con el dólar de China. Tienes que compararlos, pero no lo comparas porque sabes que el dólar de Estados Unidos compra menos mercancías que el dólar de China. Entonces tú tienes que comparar, para saber lo que tiene uno y lo que tiene otro, tienes que compararlo a través de una cesta de la compra. Y tú tienes que establecer cuánta cesta de la compra un chino, valga la redundancia, con $1 y cuánta cesta de la compra un norteamericano. Y en función de eso estableces la paridad real, no la paridad ficticia. $1 no vale, no sirve para interpretar. Pero es que en este caso, en este cuadro ya no es por paridad siquiera, ya es en cantidad líquida. 35 millones de euros frente a 21 millones de euros. China en la perspectiva, esto es del FMI, del futuro. O sea que ahora ya nadie puede hacer un análisis sin contar con esta realidad. Tampoco Donald Trump. Luego hablaremos de eso. Nadie puede hacer un análisis sin contar con esta realidad porque esta realidad lo desborda.
Quiero decir, ahora mismo Estados Unidos y la Unión Europea tienen un gran poder y siguen teniendo organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, incluso la OMC, pero aunque hay menos. Pero bueno, pero es que hagan lo que hagan, la mayor parte de la economía está fuera de ellos. Pueden influir, pero ya no pueden nunca determinar cómo determinaron. O sea que eso es una de las variantes de esta historia. Seguimos. Bien, entonces aquí vamos a acabar esta primera parte, que ya hay para debatir a montones. Yo he cogido dos analistas y casi les he pasado literalmente al papel, he resumido mucho porque dice muchas cosas. Hay un libro, y es muy contradictorio para mí, porque hay un libro de Immanuel Wallerstein, que os sonará, porque yo no sé si lo pronuncio bien, es un norteamericano, un neomarxista norteamericano, que es muy famoso, porque él tiene establecido un sistema teórico que se llama el sistema mundo, y tiene muchos seguidores, ¿no? Y entonces él ha tenido la inteligencia, por eso el libro lo recomiendo, aunque tengo mis pistas, ha tenido la inteligencia, ¿hacia dónde va el capitalismo? Se llama el libro. Luego os daré datos si queréis más, ¿no? Y entonces ha tenido la inteligencia de recoger en el libro a 5 sociólogos históricos como él, ¿no? Y entonces ha cogido a 2 que opinan igual, él y otro chico más, tienen casi el mismo planteamiento, ha cogido a otros 2 que opinan contrario a él y al otro, y que coinciden entre ellos, que es lo interesante del asunto. El tío ha hecho un esfuerzo y después ha cogido a otro sociólogo que analiza la caída de la URSS y francamente, es de lo mejor que he leído. Francamente interesante, porque además él fue embajador de la URSS durante un periodo y tal, o sea, es un tipo que habla con conocimiento de causa. Bueno, entonces, he cogido una cosa de Wallerstein y otra cosa de Mann. A mí el que más me gusta es el Mann, porque, primero, pero no avanzo ya para que debatamos más. Primero ya, el Wallerstein dice que estamos en un sistema mundo, y estamos en un sistema mundo desde hace más de 600 años. Él cifra la primera mundialización en 1492. La llegada de los españoles, la invasión de América, esa es la primera globalización. Y siempre ha continuado. Luego veo lo del sistema mundo. Entonces, en esto no coincide casi ningún analista. Todos los analistas que, bueno, o la mayor parte de los que yo he leído, lo que admiten es que hay una primera y una segunda globalización. Con lo demás, no se puede llamar tal nombre, porque ni había una realidad económica tan compartida, ni la realidad permitía hablar de un mundo. Todavía lo que había es muchos trozos sueltos, incomunicados, etc., ¿no? O sea, cuando hay comunicación ya, estamos hablando de 1800. Es la primera globalización. Bueno, y él añade otra cosa, sistema mundo. O sea, el capitalismo es un sistema y él lo analiza con su mecanismo. Y el otro, que me gusta más a mí, ya lo diré de antemano, dice, no, el capitalismo no es un sistema. El capitalismo es un montón de reglas. Si por sistema entendemos un mecanismo complejo, por leyes internas, que evolucionan y que es predecible, no es un sistema. Porque no hay tal. Dice él, lo que dice es, si analizamos los sistemas, los mecanismos de poder, ya he dicho, la economía, la política, el pensamiento, la ideología y lo militar, cada uno es bastante autónomo entre sí. Y los cruces que realizan entre ellos son siempre muy complejos y muy complicados y muy difíciles de seguir. Entonces, no actúan como un sistema, sino actúan como una serie de redes que se cruzan, unas veces se cruzan en una dirección, y por eso es tan complejo y tan difícil de seguir. Bueno, ahí va ya la polémica. Entonces, ¿hacia dónde apuntan los dos? Wallerstein apunta a una cosa que me parece especialmente interesante. La aparición de los BRIC, sobre todo la aparición de los emergentes, no solo de los BRIC, que están limitados a 5, porque hay muchos otros países emergentes, ha significado el ensanchamiento del núcleo de personas que participan en la distribución de la riqueza mundial. O sea, nosotros vinimos al mundo en nuestro imaginario hacia 1950 con un mundo dividido entre pobres y ricos.
Y probablemente entonces acertábamos. El reparto era terrible. La mayor parte lo concentraban los países ricos y sobre todo los ricos de los países ricos, aunque también la población vivía muchísimo mejor y seguimos viviendo muchísimo mejor que la mayor parte del mundo. Y después están los pobres, ¿no? Esto se rompe con el proceso de emergentes, se va rompiendo progresivamente. Al principio casi no nos damos cuenta, después hay algunos analistas que ya lo apuntan y es como estaba, como os decía yo, ¿no? Entonces, o sea, ahora el mundo está mucho mejor repartido. Hay muchos más países que detentan poder económico, que detentan recursos y esas poblaciones están mejorando. Los trabajadores chinos en la metalurgia o en el textil, bueno, el textil peor porque son las mujeres. En la metalurgia empiezan, en los 80 empiezan con 200 euros al mes, hoy están cobrando más de 500. Que si lo comparamos con la forma de vida o con las posibilidades, con la cesta de la compra que nosotros tenemos, pues están a nuestra paridad. No todos, pero hay ya una cantidad bastante impresionante, ¿no? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. El mundo cambia ese día y hay que tomarlo en nota, claro. Después veremos quién ha ganado y quién ha perdido con la globalización y hacia dónde van las actores. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Ballestein dice, hay un debilitamiento de la hegemonía estadounidense, sobre todo por el fracaso de las guerras de Irak y Afganistán, sin entrar a otros asuntos. Ya hemos apuntado también que desde el punto de vista económico hay una pérdida impresionante, o sea que del 40% del Producto Interior Bruto al 17%. O sea que eso es un elemento de declive. Ahora Estados Unidos sigue teniendo muchas ventajas todavía, sigue teniendo el dólar y probablemente se va a tener como moneda principal hasta el 2020 por lo menos, aunque ya comparte con otra cesta de compra. Sigue teniendo unas universidades impresionantes, un mecanismo de desarrollo tecnológico interior muy fuerte. O sea, Estados Unidos tiene el poder militar más importante, bueno, pero desde muchos puntos de vista está en declive y ha bajado muchísimo y va a seguir bajando. Lo que apunta a la perspectiva, entre otras razones porque los países asiáticos que están en una fase ahora distinta de la anterior, del periodo anterior, que crecían a la orden China, por ejemplo, a la orden del 10% anual, ahora está creciendo a la orden entre el 5 y el 7%. Pero es que Europa y Estados Unidos están creciendo al 1, al 2. La Unión Europea al 1,5%. España, que como era la pobre, ahora ha mejorado un poco, al 3 o al 2 y pico, ¿no? O sea que ese proceso de crecimiento hace que siga fluyendo riqueza hacia la otra parte y viene hacia esta. Bueno, entonces, debilitamiento. Y tenemos un mundo multipolar. Hay 8 o 10 centros de poder. 8 o 10 centros de poder. Y después, además de esos centros de poder, son lo bastante fuertes como para negociar con otros. O sea que hay muchas posibilidades de que se muevan los realineamientos. Que unos negocien con otros, que otros negocien con unos. O sea que no es tan fácil llevarse. Pongo un ejemplo. Luego hablaremos con el TTIP y demás, pero el intento de Estados Unidos y la Unión Europea de desplazar a sus enemigos económicos, China y sus colaboradores, vía los tratados de libre comercio, porque es uno de los objetivos principales, aunque no sea el único, además, pues se ve frenado porque los otros no se van a quedar parados. Primero son una gran potencia económica, entonces China propone un proceso de infraestructuras desde China hasta Alemania y les invita a todos, crea un banco de infraestructuras y les invita a todos a participar. Primero que se apunta es Inglaterra. Les quiero decir que la posibilidad de romper alianzas está ahí. O sea que ya no es lo que era o lo que fue, ¿no? Bueno. El siguiente Mann dice que es poco probable que haya ya una potencia hegemónica que suceda a Estados Unidos. Dice, ningún país era tan poderoso en épocas recientes, hablo de los europeos, como lo ha sido Estados Unidos. Y entramos en un periodo de aguas inexploradas, una política de varios poderes y existe en lo económico junto a una canasta de divisas desarmada. El poder económico no hay duda que está cambiando desde Occidente hasta Oriente, cada vez pesa más hasta Asia, y el escenario más probable a medio plazo es Estados Unidos, la Unión Europea y 4 de los BRIC que compartan el poder mundial.
Incluso él apunta más, dado que los BRIC, especialmente Rusia y China, están más regulados por el Estado que la mayoría de los países occidentales, en especial Estados Unidos, es probable que a medio plazo el capitalismo sea más estatista. No quiere decir mejor, pero bueno, es un dato, más estatista. Paramos, porque os he volcado tal cantidad de información que ahora ya no sé si... Paramos aquí y empezamos a debatir. Hasta que...